Entonces, el primer ejercicio que yo les planteaba acá era crear el 245 y los puntos de acceso para esta portada que aparece acá. Se trata de un libro que se llama Memorias de una pulga, ¿ya? Es una traducción. El título original aquí, según dice, fue publicado en inglés bajo este título, The Autobiography of a Flea. ¿Ya? El autor es anónimo, se desconoce quién es el autor. Por lo tanto, primero que todo, voy a crear mi campo 245. Originalmente uno pensaría, ya, es anónimo. Si es anónimo, si no hay autor, entonces no va a tener una entrada principal, lo voy a dejar en 0. Pero como habíamos visto recién, eso ya en el fondo, para lo que conocemos hoy en día, no es posible de hacer. Ya nosotros ya no podemos dejar este primer indicador en 0, ya que vimos que las reglas nos dicen que para crear la entrada principal en estos casos, ya no va a ser por autor, porque no hay autor, pero sí va a ser por el título uniforme de la obra. Entonces vamos a cambiar este 0 por un 1. ¿Ya? Segundo indicador en 0, ya que el título de la obra no parte con ningún artículo, vamos a colocar dentro del subcampo A el título de la obra, que es Memorias de una pulga. Es el título propiamente dicho de la obra, tal cual como aparece en la portada. Y vamos a colocar a continuación la única mención de responsabilidad que aparece mencionada en la obra, que es la del traductor, traducido del original en inglés por Ramón Ricardo, ¿cierto? Entonces, primero que todo, vamos a crear este asiento principal que dijimos que va a tener esta obra. En este caso, no por el autor, no bajo el autor, sino que bajo el título uniforme. Y como es un asiento principal, entonces el campo que vamos a usar es el campo 130. Ya, indicadores es 0 y blanco. Vamos entonces con nuestro subcampo A y vamos a colocar el título uniforme, es el título normalizado de esta obra. Lo que nos decían las reglas era que teníamos que crearlo según el idioma en que fue originalmente publicada la obra, que nos aparecía aquí en la información que era este, The Autobiography of a Flea. Sin embargo, como nos decían las reglas, vamos a ignorar el artículo inicial de y vamos a ir directo, digamos, al título. Vamos a colocarlo como Autobiography of a Flea. ¿Ya? Entonces ya tenemos nuestro título normalizado, sin embargo, como vemos, se trataba de una traducción. Entonces, corresponde aquí especificar en qué idioma se encuentra la obra que nosotros estamos catalogando. Y eso lo hacemos colocando un punto, subcampo L, y el idioma de la obra que nosotros estamos catalogando. En este caso, español. ¿Qué nos queda por hacer aquí todavía? Vamos a crear un asiento secundario, ya, bajo apellido, para quien vendría a ser el traductor de esta obra, Ramón Ricardo. Vamos a colocarlo como Ricardo, Ramón. Vamos a crear un subcampo E para colocar la función que está cumpliendo esta persona aquí en esta obra y vamos a colocar traductor, abreviado de la forma TR. ¿Se va entendiendo hasta aquí? ¿Algo que no esté quedando muy claro todavía? Paso al siguiente ejercicio. Perfecto. Pasamos al siguiente ejercicio entonces. Hola, Debbie. Hace tiempo que no te veía. ¿Cómo estás? Vamos entonces con este siguiente ejercicio. Tenemos entonces esta obra que dice ser poesía completa de este poeta que está acá arriba, que es Gastón Baquero. ¿Ya? Esta obra en particular fue editada por el señor Pío E. Serrano, y en definitiva esa es como toda la información que tenemos disponible en esta portada. Es bien cortito aquí el ejercicio que hay que hacer. Quizás sería importante, voy a abrirlo mientras tanto,
pero sería importante que vayamos abriendo el catálogo colectivo de autoridades bibliográficas para ir viendo cuáles serían las formas normalizadas del nombre de acuerdo al catálogo colectivo de autoridades, ¿ya? Como para ir contrastando un poco. Sobre todo ahora que estamos trabajando como con los autores, sería súper bueno hacer eso. Entonces, primero que todo, creamos nuestro campo 245. Ya vimos aquí que toda esta obra contiene la poesía completa, o sea, todos los poemas que publicó en su momento Gastón Baquero. Por lo tanto, Gastón Baquero, que es el autor, vendría a ser nuestra entrada principal. Vamos a crear más adelante una entrada principal bajo el autor de esta obra, que sería Gastón Baquero. Vamos a colocar dentro de su campo A el título de nuestra obra, que sería Poesía Completa. Luego colocamos espacio, diagonal subcampo C, y colocamos las menciones de responsabilidad que corresponden. En este caso, Gastón Baquero, por ser el autor, lo ingresamos. Aquí, en primer lugar, colocamos un espacio, punto, coma, espacio, porque la siguiente mención de responsabilidad que aparece aquí está cumpliendo otra función, que es la de ser el editor. Por lo tanto, después del autor, colocamos a Gastón Baquero, ¿cierto? Espacio, punto y coma, espacio, edición. Podríamos colocarle quizás un D, para hacerlo sentir un poco más completo. Pío E. Serrano. A continuación, entonces, vamos a crear nuestra entrada principal bajo el autor. Eso lo colocamos entonces dentro de un campo 100. Vamos a ingresarlo bajo apellido, por lo tanto, un primer indicador va a ser 1 y el segundo indicador lo dejamos en blanco. Colocamos dentro del subcampo A, primero, el apellido de nuestro autor, en este caso, Baquero, seguido de una coma y Gastón. Sí me gustaría, primero que todo, tratar de buscar cómo es que aparece en el catálogo colectivo de autoridades bibliográficas para hacer, digamos, un trabajo un poco más completo, ya donde efectivamente estemos usando la forma normalizada del nombre. Entonces vamos a buscar aquí en nuestro catálogo colectivo de autoridades bibliográficas a Baquero, Gastón. Entonces nos vamos aquí al registro que tiene creado y vemos que, claro, efectivamente uno lo ingresa bajo su apellido, Baquero, Gastón, pero a continuación correspondería a ingresar después de una coma la fecha de nacimiento de este autor. Ahora, si nos guiamos solamente por lo que aparece aquí en el catálogo, nos da la sensación como que el autor poco menos sigue vivo, Gastón Baquero. Sin embargo, ¿esto será correcto? ¿Él estará vivo todavía? Podríamos buscarlo. Como catalogadores podemos hacer eso. Así que vamos a buscar eso. Vamos a buscar a Gastón Baquero y vamos a ver una breve biografía suya. Una búsqueda simple en Wikipedia nos permite determinar que efectivamente sí, Gastón Baquero nació en 1914, sin embargo, este autor ya falleció, y falleció en el año 1997. Por lo tanto, si uno quiere hacer realmente bien su trabajo, debiese también incorporar esa información a la forma normalizada del nombre. Entonces colocamos dentro de nuestro subcampo D, ¿cierto?, el año de nacimiento, 1918, un guión, y a continuación la fecha de fallecimiento, 1997. Y ahí tenemos creada, ¿cierto?, una forma normalizada para el nombre del autor de esta obra, Gastón Baquero. A continuación también, ¿qué nos queda todavía? Crear un asiento secundario para quien sería el editor de esta obra, también bajo apellido. Vamos a colocar el subcampo A. Aquí iría Serrano, Pío E. Podríamos quedarnos hasta ahí, ¿cierto? Y colocar dentro del subcampo E directamente la función que está cumpliendo esta persona, que es ser editor. Lo colocamos con la abreviatura que nos ofrecen las reglas, ED punto. Sin embargo, igual, vamos a hacer el mismo trabajo que anteriormente con Baquero, Gastón. Vamos a buscar si es que acaso en el catálogo colectivo aparece el nombre normalizado para este autor personal, que sería Serrano Pío E.
en este caso, tiene una forma normalizada dentro del catálogo colectivo que no solamente sí concuerda con lo que nosotros colocamos, pero además incluye la fecha de nacimiento de esta persona. Serrano, Pío E. Punto, entonces nos corresponde después colocar una coma, subcampo de 1941. Podríamos tratar de hacer el mismo ejercicio, buscar su nombre, Serrano, Pío Serrano, Pío E. Serrano. Según esto, podría ser que aún siga vivo. Sí, aún está vivo. Por lo menos hasta el 2017 estaba aún vivo. Perfecto. Entonces, dejamos esta forma normalizada tal cual como nos aparece aquí. Y le hacemos caso a las reglas. Entonces, aquí nos queda por ingresar. Veíamos que esto es poesía completa de Gastón Baquero, por lo tanto, esto nos da la posibilidad de crear todavía un campo para título uniforme, pero este no lo vamos a colocar en un 130, ya que este registro bibliográfico que nosotros estamos creando ya tiene un campo 100, que es una entrada principal. Por lo tanto, vamos a colocar este título colectivo dentro de un 240. ¿Ya? Los dos indicadores se dejan en 0 y vamos a remitirnos a lo que nos decían las reglas. Vamos a ver cuál sería ese término normalizado que nos decían cuando correspondía a este género, ¿cierto? A la poesía. Vamos a ver el listado. Aparece aquí. El término correcto, el término normalizado que deberíamos colocar aquí es poesías. Lo vamos a copiar y a pegar tal cual. Y como se supone que el libro que nosotros estamos catalogando dice ser las obras completas publicadas por Gastón Baquero durante su vida, entonces nuestro trabajo termina aquí, colocando simplemente el término poesías, ¿ya? Porque no se trata de una selección, sino que se supone que contiene todas las obras completas publicadas por este autor en este género literario particular. ¿Se entiende hasta ahí? Qué bonito, ¿eh? Vamos entonces con el siguiente ejercicio. Este sí puede que sea un poco más enredado de entender, digamos, o de extraerle la información a la primera, ¿ya? Pero en realidad no habría que complicarse tanto eventualmente. Vamos a crear un salto de página aquí primero. Ya, partiendo por el principio. Creamos nuestro 245. Vemos que esta obra se llama El gladiador que ríe, ¿cierto? El autor aparece aquí arriba, dice que es Francis Vendrell. Nos aparece también aquí en la contraportada que esta obra pertenece a una cierta colección que se llama La Linterna y a su vez pertenece a una serie llamada Ultramar, de la cual este título correspondería al número, no sé si es 52, sí, 52 de la serie. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer en este punto? Primero que todo, ya, nuestro 245 tenemos que determinar si va a tener una entrada principal o no. En este caso, evidentemente, nosotros vamos a crear más adelante un asiento principal, un campo mark 1XX, para colocar el asiento principal, en este caso bajo el autor del libro, que sería Francis Vendrell. A continuación, segundo indicador lo vamos a dejar en 3, ya que el título de nuestra obra inicia con un artículo que es el. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que omitir la letra E, L y el espacio que viene a continuación. Continuamos colocando nuestro título propiamente dicho, que es el que aparece tal cual ahí en la portada, y vamos a colocar la debida mención de responsabilidad, en este caso del autor.
Francis Vendrell. Punto. Entonces, dijimos que este registro bibliográfico va a tener una entrada principal. Esta entrada principal va a ser por el autor del libro, que en este caso es Francis Vendrell. Lo vamos a ingresar bajo apellido, primer indicador 1, segundo indicador 0, o más bien en blanco, disculpen, y colocamos el apellido primero, Vendrell, Francis. Vamos a hacer el ejercicio también de buscar en el catálogo colectivo de autoridades si es que hay algún otro elemento que nos falte incorporar para normalizar este nombre como corresponde. De acuerdo al catálogo colectivo de autoridades de la ABN, el nombre normalizado solamente incluye su apellido y su nombre. No se antepuso a la posibilidad de que este nombre pudiese ser usado por otro autor a futuro, o que otro autor a futuro pudiese tener este nombre. Por lo tanto, no incorporó elementos como si había hecho en otros autores como la fecha. Si nosotros quisiéramos, sí podríamos hacer ese trabajo. Buscar aquí el nombre del autor, Francis Vendrell, y ver qué encontramos. Ya. Según esto, al parecer es un autor demasiado desconocido porque ni siquiera tiene una entrada en Wikipedia, algo que podamos encontrar. De hecho, si aparece en las búsquedas es justamente a partir de esta misma obra que nosotros estamos catalogando, que es El gladiador que ríe, ¿ya? Por lo tanto, simplemente como para no desgastarnos mucho más, podemos dejarlo así tal cual como nos sugiere el catálogo colectivo de autoridades bibliográficas, ya que mucha información más acerca del autor no nos aparece a simple vista en una búsqueda simple. ¿Ya? Tendríamos que investigar mucho más al respecto. Lo dejamos hasta ahí. ¿Y qué es lo que nos queda todavía por ingresar, según lo que tenemos acá? Vendría a ser el título de la serie. Aquí, miren, siéndole sincera, nos podemos situar frente a dos posibilidades. Uno, que tanto el nombre que aparece aquí de la colección La Linterna corresponda en el fondo al nombre de una serie, seguida de, digamos, el nombre de otra serie, que en el fondo sería Ultramar, una segunda serie. Entonces podríamos ingresar estas dos informaciones en nuestro registro bibliográfico, entendiéndolo de esa manera, como que la colección en el fondo sea una serie y la colección La Linterna y Ultramar sea una segunda serie, por lo demás numerada. Vamos a, ¿cómo sería, digamos, cómo habría que proceder en ese caso? Si es que opción 1, La Linterna y Ultramar son dos series distintas a las que pertenece la obra. En ese caso, quizás no se los recalqué en el resumen express, sin embargo, el campo 490 y a su vez el 830, los dos son repetibles, ¿ya? Por lo tanto, frente a este escenario, en donde ambas son series, nosotros podemos colocar campos 490, ¿ya? Como específicos para colocar el nombre de cada una de las series. Por ejemplo, podríamos partir aquí, campo 490, ¿cierto? Y campo 490. En un campo 490 para colocar el nombre de linterna, omitiendo el artículo inicial, al espacio, y la mención de responsabilidad de esta serie que vendría a ser zigzag, ¿cierto? Y en otro campo 490, dentro de un subcampo A, podríamos colocar el nombre de la otra serie, que sería Ultramar, también por editorial zigzag, ¿cierto? Ahora, si nosotros quisiéramos recuperar los nombres de estas series, vamos a colocar como primer indicador del campo 490 el número 1, lo cual nos obligaría a su vez a crear campos 830 para
cada una de estas series. Entonces, colocamos aquí el mismo nombre, ¿cierto? Pero aquí con la diferencia de que ya no lo vamos a colocar a partir de una diagonal, sino que vamos a colocar el nombre del editorial entre paréntesis. Lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a crear nuestro campo 830, ¿cierto? Blanco, 0, subcampo A, el nombre de esta serie, que sería Ultramar, y entre paréntesis colocamos el nombre de la editorial, Zigzag. Esa es una posibilidad, ¿cierto? Que ambos títulos que aparecen acá correspondan en el fondo a nombres de la serie. ¿Qué nos falta todavía aquí? Con respecto a Ultramar, nos aparecía un numerito acá abajo. Corresponde al número de la serie. Esta información, ¿cómo la vamos a colocar? Me voy a centrar ahora solo en estos dos. Después de haber colocado dentro del subcampo A el nombre o título de la serie, seguido de la mención de responsabilidad de esta serie, es decir, el nombre de la editorial, vamos a colocar un espacio, punto y coma, subcampo, B corta, la abreviatura de la palabra número, ya que aparece mencionada acá, número, en este caso NO punto, y ya colocamos en números arábigos el número propiamente tal de la serie, que sería 52. Esta información la volvemos a repetir aquí abajo, ya que son exactamente los mismos subcampos los que se utilizan tanto en el 490 como en el 830. Y aquí sí, a diferencia de en el 490, nosotros vamos a colocar un punto. Este campo siempre termina en punto, salvo que haya otro signo de puntuación al lado, como por ejemplo, no sé. No, de hecho no, siempre termina en punto y ya. Hasta aquí, ¿se va entendiendo? Pasemos a la siguiente opción. ¿Cuál podría ser la otra posibilidad con respecto a este caso? Que en el fondo el nombre aquí de colección La Linterna corresponda al nombre de la serie, ¿ya? Pero en este caso Ultramar, aunque la editorial lo llame serie, se trate de una subserie. ¿Qué correspondería hacer en este caso? Si la Linterna es serie y Ultramar es subserie. Ultramar es una subserie. ¿Qué corresponde hacer en este caso? Primero creamos nuestro campo 490, por ahora indicador en 0, ¿cierto? Blanco, subcampo A. Y las reglas nos dicen que lo primero que tenemos que hacer es colocar el nombre, ¿ya? Y la mención de responsabilidad de la serie. Por lo tanto, colocamos aquí linterna, espacio, diagonal, espacio, el nombre de la editorial o la mención de responsabilidad, en este caso de la serie, que sería Zigzag. Y a continuación, dentro del campo 490, nosotros podemos repetir el subcampo A. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a colocar aquí, a continuación, el nombre de la subserie, que sería Ultramar. A su vez, esta subserie como tal, al parecer, tendría una numeración, que es el 52, y esa numeración la vamos a colocar. Después, un espacio, punto y coma, subcampo B. Vamos a colocar la abreviatura de número, NO punto, y el 52. Ahora, si nosotros en este punto ya vemos que primero colocamos el nombre cierto de la serie o toda la información relativa a la serie primero y luego colocamos toda la información de la subserie a continuación, esto hasta ahora no se puede recuperar así como está. Poniéndonos en el caso de que sí quisiéramos recuperarlo, ya, primer indicador 1, ¿cuál sería el modus operandi a hacer? Primero que todo vamos a crear campo 830, pero este campo 830
no va a ser solo uno, lo vamos a dividir en dos, vamos a crear dos campos 830, uno en el cual vamos a colocar la información de la serie y otro en el que vamos a colocar la información de la subserie. Esto se traduce como, colocamos linterna, paréntesis, zigzag, ¿cierto? Y en el otro 830 vamos a colocar nuevamente linterna, zigzag, pero a continuación vamos a colocar la información de la subserie, que sería punto subcampo P, como nombre de la parte, si se quiere, como lo hacíamos con el 245. Vamos a colocar el título de esta subserie, ultramar, punto y coma, subcampo D, abreviatura del número, en punto, y el 52. Y con eso ya tenemos las formas normalizadas para los títulos de la serie y de la subserie. Más o menos se va captando cuál es la idea o cómo proceder. Sé que esto ya es como más difícil, por eso si necesitan que con algo hay algo que claro, díganme y trato de responder dentro de mis posibilidades. Por ejemplo, ¿en qué parte se perderían aquí eventualmente? ¿O realmente está quedando claro? ¿Me devuelvo con algo o continúo nomás con los otros ejercicios? Me No, interesa está que igual claro. la información de la serie les quede, sí, me interesa que entiendan bien el tema de la serie porque igual les va a tocar probablemente los ejercicios del trabajo de ayudantía, responder o completar o crear campos de título de serie, por eso. Ahí la Melissa puso algo en el chat. A ver. Espérate, no lo estoy viendo acá. Quizás mi celular ya se murió. A ver. Ya, Melissa dice, a mí me quedó claro, pero sé que si tuviera que hacerlo en un libro tendría las dudas porque es una adaptación mía de lo aprendido. Ah, ok, ya, pues. Continuemos entonces con los otros ejercicios que nos quedan, que son solo dos más. Aquí. Voy a crear mi salto de página. Ok, Debbie. Bueno, ahí cualquier otra cosa me puedes preguntar durante el día, si te queda alguna duda. Y bueno, en realidad cualquiera. si les quedan dudas con esto y después al momento de procesar la información tienen alguna duda, me pueden consultar durante el día. Vamos entonces, tenemos este título, esta obra, perteneciente a Franz Kafka, muy conocida por lo demás, La Metamorfosis, ¿cierto? Y aquí no tenemos como cualquier metamorfosis, sino que tenemos una edición en donde está la metamorfosis en español, pero también está en inglés de metamorfosis. ¿Ya? A simple vista, según lo que podemos ver, ya claro, se trataría evidentemente de una edición bilingüe, ya que pertenece justamente a una serie, si se quiere, llamada Clásicos Bilingües. Por lo tanto, podemos dar por sentado que efectivamente aquí no están solamente los dos títulos en estos dos idiomas, sino que la obra en sí contiene todo, digamos, su contenido tanto en español como en inglés. Y aquí tenemos que reparar, sí, en este pequeño detalle, esta información adicional que aparece aquí al lado de la portada,
que dice que la obra original fue publicada en Alemania bajo el título Die Verwandlung. Ya en el fondo que ninguno de estos idiomas viene a ser el idioma original de publicación. Ya uno es el español y otro es el inglés. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que todo, creamos nuestro 245. Sabemos que esto va a tener una entrada principal bajo su autor, que sería Franz Kafka, por lo tanto colocamos en el primer indicador el valor 1. Nuestro segundo indicador va a ser 3, ya que el título inicia con un artículo que es la, espacio, metamorfosis, ¿cierto? Más abajo nos aparece este otro título en otro idioma, por lo tanto lo vamos a ingresar como título paralelo, igual subcampo B de metamorfosis, ¿cierto? Y a continuación vamos a colocar dentro de una diagonal subcampo C el nombre de nuestro autor, la única mención de responsabilidad por lo demás que aparece mencionada aquí en la obra, ¿cierto? Franz Kafka. Vamos a crear entonces esta entrada principal bajo su autor, lo cual vamos a traducir en crear un campo 100, primer indicador 1, ya que vamos a ingresarlo desde su apellido, y vamos a colocar Kafka, Franz. Vamos a hacer el ejercicio nuevamente de buscar el nombre normalizado en el catálogo colectivo de autoridades. Kafka, Franz. Y vemos que la forma normalizada del nombre incluye no solamente su apellido y su nombre, sino que también incluye la fecha de nacimiento y muerte de este autor. Por lo tanto, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a pescar, vamos a crear nuestro subcampo D para las fechas y vamos a colocar la fecha de nacimiento seguida de un guión y la fecha de fallecimiento de este autor, 1924. Punto. Ahí ya tenemos la forma normalizada del autor y podemos pasar a crear el siguiente elemento. Primero que todo, ¿por dónde partir? Lo que habíamos visto la clase pasada podría ser, ¿cierto? Aquí vemos que esta obra, que está en español e inglés, ya contiene un título paralelo. Este título paralelo perfectamente podríamos colocarlo dentro de un campo 246 de variantes de título, ¿cierto? Nuestro primer indicador siempre va a ser 3, ya que no desplegamos nota. Y vamos a colocar como segundo indicador el número 1, ¿ya? Para indicarle, en este caso, que lo que vamos a ingresar acá como variante de título corresponde al título paralelo de la obra, que sería Metamorfosis. Vamos a colocarlo así tal cual, porque también aquí no nos lo decían las reglas, sino que el mismo hecho de que el campo 246 no tiene indicadores para omitir los artículos iniciales, entonces lo hacíamos por nuestra propia cuenta, ignoramos el artículo D con el que parte el título y vamos directo entonces a lo que vendría a ser el título propiamente dicho de la obra, Metamorfosis. ¿Cierto? Entonces colocábamos aquí como indicador 1, o sea, como segundo indicador el 1, porque este era título paralelo. Ahora, ¿qué otra cosa también podemos hacer aquí? Si sabemos que en el fondo, ya a pesar de que esto es una obra bilingüe, ninguno de estos idiomas en los que está contenida la obra es el idioma de publicación original, correspondería entonces que hagamos un campo 240, donde coloquemos la forma normalizada del título de esta obra, ¿ya? Que sería, en este caso, la forma del título original de publicación, Die Verwandlung, el título en alemán. Ahora, ojo aquí. Este sería el título completo, ¿cierto? Pero aquí, el Die, o Diego, como se pronuncia en alemán, ayuda por favor, este vendría a ser un artículo, por lo tanto en alemán, y como nos decían las reglas que teníamos que omitirlos, aquí no vamos a hacerle excepción, hay que borrarlo, ¿ya? Entonces queda como título normalizado,
el Verbanlung. Y a continuación vamos a hacer uso del subcampo L para colocar los idiomas en el que nuestra obra bilingüe se encuentra publicada, ¿cierto? La obra que nosotros estamos catalogando en este caso está en español y está en inglés. Ahora hay un detalle aquí en el que yo no quise reparar antes con ustedes en el resumen, pero que es importante tenerlo en cuenta, que es esto que aparece aquí. La única indicación con respecto al orden que vimos es que si una de las lenguas es la lengua original, hay que mencionarla en segundo lugar. Sin embargo, este no es el caso. La obra no fue publicada en español ni tampoco fue publicada en inglés originalmente. ¿Ya? Su idioma de publicación original fue el alemán. Por lo tanto, ¿qué tenemos que fijarnos acá? Que las reglas nos dan, digamos, un criterio ya más específico para determinar qué idioma colocamos primero y qué idioma colocamos después. Aquí se los hice un poco más fácil, ¿ya? Con el ejemplo, pero en el fondo tendríamos que fijarnos, ya. La obra entonces está en español e inglés. ¿Qué debíamos colocar primero según las reglas? El español. Siempre tenemos que darle prioridad al español. Si la obra se encuentra en español, entonces nosotros la colocamos primero el español. Vamos a hacer eso entonces. Español. Luego, ver cuál es el segundo idioma en el que aparece. En este caso, de Metamorfosis es en inglés. Por lo tanto, buscamos aquí en el listado el inglés. Aparece aquí. Entonces lo colocamos a continuación, en inglés. Y ahí se termina, digamos, como toda esta historia de normalizar el título de la obra. ¿Qué más nos quedaría eventualmente por hacer con respecto a este título? Sería tal vez considerar la creación de campos para ingresar el título de la serie, clásicos bilingües, ¿cierto? Podríamos tratar de hacer de la siguiente forma. Vamos a colocar dentro del campo 490, subcampo A, el título de la serie, que sería clásicos bilingües. Ahí sí, clásicos bilingües, ¿cierto? Y a continuación colocar el nombre de la editorial, que es la responsable de la publicación de esta serie, Plutón Ediciones. Aquí yo le puse que este iba a tener entonces un punto de acceso para la serie, por lo tanto vamos a crear ese punto de acceso que es el campo 830, primer indicador en blanco, segundo indicador en 0, subcampo A, nuevamente clásicos bilingües, ¿cierto? Como título de la serie, y luego entre paréntesis colocamos el nombre de la editorial, Plutón Ediciones. Y aquí baja en realidad la complejidad, ya que no tenemos que colocar, o sea, no hay ninguna otra mención de la serie, ni tampoco la serie está numerada, así que nuestro cuento acabaría eventualmente aquí. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Se va entendiendo? Yo tengo una duda, ahora puedo hablar. Mande. Es muy igual específica sobre escribir el nombre de la serie como clásicos bilingües sin ese slash que tiene al medio. ¿Eso es una decisión porque eso representa como una iconografía del nombre de la colección? Según yo sí, claro, o sea, no lo explicité, pero según yo es simplemente como un arreglo estético. Ahora, claro, igual, mira, habría que investigar más ahí, pero podría incluso ser que se trate de dos nombres de la serie, divididos por este slash. Claro, también es una opción. También podría ser que esto sea el nombre de una serie, la serie de los clásicos, y a su vez el bilingües sea una subserie que depende de algún modo de esta serie de clásicos. Claro, como que se desprendan, que sea... Exacto, ahí habría que investigar más. La verdad, así siéndoles muy sincera, me da como un poco de flojera hacer eso ahora.
solamente para simplificarles la vida, lo vamos a dejar así, vamos a todos acordar y vamos a hacer la vista gorda de que pudiesen haber otras opciones, solamente para Y pasar al además siguiente que, ejercicio. claro, es que además que para hacerlo más simple, es más fácil como quedarse con la información que está en la En portada la o en la portada. página legal. Exacto, Si no sí, aparece, ahí puede quedar como el criterio, al menos en este caso, de los que catalogaríamos. exacto. Bien. Hasta allí, Gracias. ¿alguien más? ¿Alguna duda? No, por nada. ¿Alguna otra duda? Pasamos al último ejercicio. El último. Qué cuántico. ¿Cómo pasó el tiempo? Ya, pasemos entonces al siguiente. Ya, aquí en realidad hice una maldad en colocarles esta información acá, ya, pero sirve, digamos, como para contrastar todo, ¿cierto? Lo único que quería hacer con esto era provocar caos y confusión. Eso lo tengo que aceptarlo así. Esa fue mi intención. Vamos a ajustar a la página completa, ¿cierto? Pero vamos viendo. La última vez que partimos por el principio, creamos nuestro campo 245 y vemos esta portada. Esto es la portada, ¿cierto? Creo que todos coincidimos con que esta es la portada. Tenemos aquí nuestra página legal y lo que tenemos aquí en el fondo viene a ser lo que aparece en la cubierta exterior del libro. Es una fotografía o más bien un escaneo de la cubierta del libro. Nosotros siempre para crear el 245, de todos modos, siempre nos vamos a centrar en la información que aparece en la portada del libro, ¿ya? Es decir, esta página que aparece como de las primeras en el interior del libro. Vemos que este libro se llama Adiós Montprasem, un cohete en las tinieblas. Fue creado por Luis Mota y Emilio Salgari y es una traducción hecha por Elena González, ¿cierto? Y pertenece en este caso a la colección de Aventuras Famosas, parte 9, ¿ya? Aquí necesito sí especificarles que esta segunda parte que aparece acá en realidad es en relación no a la serie, ¿ya? Sino que a la publicación del libro, que en este caso fue publicado en 2 volúmenes, ¿ya? Esta viene a ser el segundo volumen, por eso dice acá segunda parte. Esto es en relación a la obra. Por lo tanto, vamos viendo, ya con esta información que tenemos acá, vamos a crear nuestro campo 245. Vemos aquí que tenemos 2 autores mencionados y ninguno pareciera resaltar por sobre el otro. No hay ninguno que aquí en la portada sea mencionado como el autor principal de esta obra. Por lo tanto, las reglas nos decían que de todos modos nosotros íbamos a poder crear una entrada principal para esta obra, pero bajo el primer autor en ser mencionado, que en este caso vendría a ser Luis Mota. Entonces, el primer indicador de nuestro campo 245 va a ser 1. Nuestro segundo indicador va a ser 0. Subcampo A. Adiós Montprasem. Otro detalle importante también que tengo que señalarles aquí es que Montprasem es un nombre propio, es el nombre de un personaje dentro de la historia. Vamos a colocar 2 puntos, subcampo B, el subtítulo de la obra, que en este caso es Un cohete en las tinieblas. Y a continuación vamos a colocar la mención del número ya de la parte de esta obra, que en este caso lo colocamos de la forma punto, subcampo N, y lo colocamos tal cual aparece aquí en nuestra portada, ¿cierto? Como segunda parte. Después de esto, nosotros vamos a colocar diagonal subcampo C y vamos a ingresar a todas las menciones de responsabilidad que nos aparecen acá. Entonces aquí, ¿en qué hay que fijarse? Nos aparecen 3 nombres. 2 de estos, que serían Mota y Salgari, cumplen la función de ser autores de la obra, y el nombre que aparece acá, el de Elena González, aquí ella está cumpliendo otra función. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar, tal cual como aparece en la portada, los nombres de los autores, Luis Mota, ¿sí? Por ejemplo,
Emilio Salgari. También esto, en lugar de colocar una I, que eso es una decisión personal, podríamos colocar simplemente coma, Luis Mota, coma, espacio, Emilio Salgari. Y luego, para dividir a los autores de quien vendría a hacer la traducción de la obra, vamos a colocar un espacio, punto y coma. Colocamos el nombre o la mención de responsabilidad de esta tercera persona, que viene a ser traducción directa de Elena González. So, hay harto trabajo que hacer aquí con respecto a puntos de acceso para los autores. Primero que todo, nuestro autor principal va a ser, en este caso, según lo que nos dicen las reglas o como nos lo piden las reglas, sería la primera persona en ser mencionada al interior de la portada. Ahora, ¿por qué les hablaba al comienzo de que esto igual lo hice con un poco de maldad? Porque aquí, si lo contrastan con la información que aparece en la cubierta, aquí no aparece Luis Mota, aparece Emilio Salgari. Y uno podría pensar que en el fondo él debiera ser el autor principal. Sin embargo, si nos apegamos a lo que nos dicen las reglas, nosotros tenemos que guiarnos por la información que nos da la portada del libro, no la cubierta. Por lo tanto, si en la portada del libro aparecen estos dos autores, ninguno es mencionado como el principal, entonces las reglas nos dicen que tenemos que colocar al primero en ser mencionado, Luis Mota. Vamos a hacer eso entonces. Lo vamos a ingresar bajo apellido, Mota, coma, Luis. Por ahora lo voy a dejar ahí. Voy a pasar a crear en un campo 700 como autor secundario al segundo autor en ser mencionado, que sería Salgari, coma, Emilio. Y voy a crear otro 700, otra entrada secundaria, pero para ingresar aquí hay quien está cumpliendo la función de ser la traductora de esta obra. Vamos a colocarla también bajo apellido, como González, Elena, y por ahora, subcampo E, vamos a colocar la función que está cumpliendo y que es ser traductor, con la abreviatura TR. Vamos a hacer ahora el ejercicio de buscar las formas normalizadas de estos autores en el catálogo colectivo de autoridades para ir contrastando. Voy a partir por Salgari, Emilio. Ya, de acuerdo al catálogo colectivo de autoridades, vemos que efectivamente sí corresponde colocar al autor como apellido, como nombre, Salgari, Emilio. Y a continuación, la forma normalizada nos pide que ingresemos también las fechas de nacimiento y muerte de estos autores, o sea, de este autor, perdón. Entonces vamos a colocar eso dentro de un subcampo D. Copiamos, pegamos, ¿cierto? Coma subcampo D, 1862 a 1911. Perdón, me equivoqué aquí. Para abajo. ¿Cierto? Ahí ya tenemos la forma normalizada del nombre de este autor, Salgari, Emilio. Voy a pasar ahora a González, Elena. González, Elena. Ya, para Elena González tampoco no hay mayor información, es simplemente colocar el apellido y su nombre. Si tratamos de buscar su nombre en internet, nos aparece cualquier otra persona, por ejemplo una actriz que comparte su nombre. Sería importante entonces tratar de normalizar el nombre de esta persona, González, Elena, en su función de traductora. Sin embargo, tendríamos que investigar mucho más con respecto a ella. Por ejemplo, nos aparecen personas ya más modernas, ¿cierto? Con sus perfiles en LinkedIn. Entonces, como aquí el nombre se podría prestar como para confusiones con personas que comparten su mismo nombre, sería súper importante tratar de normalizar este nombre, tratar de ubicar quién es esta Elena González, ¿cierto? Colocarle al menos una fecha de nacimiento como para diferenciarla de otros. Ese trabajo no lo voy a hacer ahora por temas de tiempo,
Sin embargo, es como para irlo teniendo en cuenta. Y el otro punto que me interesa ver es con respecto al nombre de esta persona, que sería Mota, Luis. Vamos a buscarlo. No nos aparece aquí, previamente tal o directamente, el nombre de Mota, Luis. Sin embargo, puede pasar un poco desapercibido, pero primero lo que vamos a hacer aquí es buscar lo siguiente. Nos aparecía aquí que el idioma original de publicación de esta obra era Adieu mon placem. Vamos a buscar esa obra aquí. Adieu mon placem. Si lo buscamos en su idioma original, nos vamos a dar cuenta de que aquí aparece como el nombre, digamos, del autor, no aparece como Luis, aparece como Luigi Mota y Emilio Salgari. Luigi Mota, no Luis. Por lo tanto, nos encontramos aquí frente a otro caso en donde se españolizó el nombre de este autor, pero el nombre original de este autor es Luigi Mota. Entonces, vamos a buscar aquí en el listado si aparece efectivamente el nombre de Luigi Mota, y efectivamente aparece aquí, Mota, Luigi. Mota, Luigi. Igual, otra situación irreal. ¿Ustedes creen que una persona que nació en 1881 siga vivo a estas alturas? A estas alturas de la vida. Yo diría que es un poco difícil a menos de creer así directamente. Así que vamos a buscar información sobre este autor, pero ya sabiendo su nombre de verdad, que sería Luigi Mota como escritor, ¿cierto? Nos aparece aquí información biográfica de este autor, italiano por lo demás. Vamos a esperar a que cargue, ¿cierto? Vamos a buscar aquí a Luigi Mota. Aquí tenemos el apartado de Luigi Mota. Oh, yo estaba segura que lo había visto aquí. Vamos de nuevo para atrás. Ah, porque aparecía aquí, en esta otra página. Nos dice aquí que falleció en Milán el 18 de diciembre de 1955. Ya, entonces este autor está fallecido, por lo tanto vamos a colocar su fecha de fallecimiento allí, 1955, después del guión. Hasta aquí, ¿qué más se puede hacer todavía con esta obra? Todavía podemos crear aquí un campo 240, ¿cierto? Para colocar el nombre, o el título más bien, original, en el idioma original en que se publicó esta obra, ya que aparece mencionado aquí en la página legal del libro. Dice que el título original es Adieu mon placem, lo habíamos visto al comienzo, entonces vamos a colocar así tal cual, Adieu mon placem. Se trata de una traducción, en este caso al español, por lo tanto, después de haber colocado el título uniforme, es decir, el título en el idioma original de publicación, vamos a colocar un punto, subcampo L, y el idioma de la obra que nosotros estamos catalogando, que en este caso es el español. Punto subcampo L, español. ¿Qué otra cosa más podemos hacer al respecto? Que es lo último que nos está quedando. Vamos a crear un campo 490 para colocar el título de la serie a la que pertenece esta obra, que en este caso es Colección de Aventuras Famosas. Aventuras Famosas, entonces, es el título de esta obra. Aventuras Famosas. Diagonal espacio y el nombre de la editorial a cargo de la publicación o responsable de la publicación de esta serie, que sería Ediciones Peuser. Ediciones Peuser.
Lo último que nos queda por hacer, si es que nos interesa todavía recuperar el título de esta serie, es crear un campo 830, ¿cierto? Subcampo A, el título de la serie, y entre paréntesis colocamos Ediciones Peuser, que es la responsable de publicar esta obra. Y hasta aquí, eso sería absolutamente, creo que todo lo que podemos hacer con respecto a esta obra que tenemos acá. ¿Va quedando todavía alguna duda al respecto? ¿Algo que necesiten consultar antes de cerrar esta ayudantía? ¿Queda todo claro? Como para recapitular, entonces en el 130 tengo que poner el nombre original de la obra con el idioma en el que la tenga en físico, ¿verdad? Claro, si es que se trata de una traducción. Sí. Si se trata de una traducción es como importante que creemos un título uniforme. Entonces ahí hay que fijarse, si tenemos ya, o sea, si le podemos dar un asiento principal como por el autor, entonces no creamos un 130, o sea, esa información del título uniforme no la vamos a colocar en un 130, sino que la vamos a colocar en un 240. Ya. Porque ya tenemos en el fondo un asiento principal, que es el campo 100. En un mismo registro bibliográfico no pueden coexistir un 100 con un 110 o con un 111 ni con un 130, que esos son los 4 campos principales que hay. Tampoco hay muchos más. Entonces, si ya creamos un 100 y todavía necesitamos darle como este título individual, porque se trata de una traducción, por ejemplo, la colocamos en un 240. Ya. Entonces, ¿todo claro? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. ¿Alguien más? No sé, alguna duda con respecto al trabajo que están haciendo, alguna instrucción que no haya quedado muy clara.